El Poder de los Pares es un podcast que busca reflexionar y pensar juntos acerca de cómo los grupos en diferentes ámbitos funcionan positiva o negativamente, colaboran, se potencian y logran llevar al máximo a cada uno de sus integrantes. Hablaremos de grupos en la educación, la salud, el deporte, la ciencia, la política, entre otros tantos. Creo y soy un convencido que todo comienza por un grupo. Te invito a sumarte a la conversación y pensar juntos en el poder de los pares. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. Santiago Alfaro es licenciado en Educación Física, tiene una maestría en Alto Rendimiento y un posgrado en Gestión Deportiva. Tiene más de 20 años de carrera en Alto Rendimiento Deportivo, trabajando en deportes de equipo. Participó de Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales, tanto en juveniles como en mayores. Es consultor de varias organizaciones deportivas a nivel regional, pero también en México, República Dominicana, Perú y Argentina. Trabajó más de 10 años mano a mano con Diego Forlán. En el ámbito de la gestión deportiva participó en el equipo que desarrolló la Casa de los Teros en el Estadio Charrúa y se desempeñó como director deportivo del Club Iguá por más de 9 años. Hoy hablamos con Santiago Alfaro sobre el poder de los pares en el deporte. Santi, muchas gracias por este rato, por estar acá, este podcast de El Poder de los Pares, que vamos a hablar un poquito de la vida en grupos. Y antes de arrancar, me gustaría que te definieras, si querés, a qué te dedicás, qué haces, cómo vivís tu vida personal, profesional, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer acá, me siento como en casa, compartiendo contigo, con tantas instancias. Y bueno, yo personalmente me defino como docente. Realmente el contacto con la enseñanza y el proceso de enseñanza-aprendizaje es de las cosas que más disfruto, que más me siento que fluye en mi vida personal, el conectarme con un propósito un poquito más lejano del día a día, sobre todo en los intercambios de las relaciones sociales y bueno, y por consecuencia todo lo que va pasando en el medio. Disfruto mucho de poder generar estructuras y que pasen cosas a partir de todo eso. Y después tengo la vida más profesional, básicamente dedicada a dos grandes líneas. Uno es el deporte de alto rendimiento, que soy ex jugador de rugby, un tibio jugador de rugby, pero bueno, devenido del glorioso Champa. Exactamente, devenido en profesor de educación física, y bueno, siempre vinculado al deporte de rendimiento desde los 21 años, o sea que ya llevo 20 años en esta carrera, un poquito más. Y la otra es la línea más empresarial, por así decirle, que estoy dedicado a la gestión. Desarrollamos junto con un grupo de trabajo, estructuramos proyectos deportivos, armamos desde el de startup hasta el llave en mano entregable de lo que puede ser en relación a eso, lo cual también es un negocio extremadamente divertido porque estás fundamentalmente generando plataformas para la calidad de vida de las personas, ya sea porque viene a hacer actividad física o porque viene a sociabilizar, pero principalmente por tener puntos de encuentro de la sociedad en un entorno bastante sano y saludable, digamos. Buenísimo. Sobre esas dos patas vamos a conversar bastante, que tiene muchos puntos de contacto con lo que nos convoca hoy. Y la primera pregunta, yendo un poco a esto del poder de los pares, y vos habiendo trabajado con tantos deportistas y habiendo estado en tantos lugares, Biguá, Dominicana, Teros, en fin, Peñarol, ya sea rugby, fútbol, básquet, ¿por qué o qué ventajas tiene para un atleta entrenar en grupo? El grupo te tira para arriba cuando vos estás más o menos. Y además generalmente se da una alternancia bastante importante, ¿no?
todos los días, vos fíjate que, o sea, ir a trabajar generalmente es una tarea bastante monótona para la mayoría de las personas, para los deportistas también. Muchas veces inclusive hasta tienen que hacer los mismos drills, las mismas cosas, el mismo gimnasio, repetidamente en el tiempo, entonces se termina siendo muy monótono, por más que siempre buscamos la variabilidad, siempre buscamos generar nuevos escenarios, nuevos enfoques, siempre obviamente el rival de turno de enfrente hace que tengas una semana completamente diferente a la otra, pero principalmente es encontrar con alguien que te agarre la mano en el momento del día más o menos y básicamente te ayude a subir 2 o 3 escalones. Y cuando eso pasa en masa y pasa en un momento donde hay como esa atmósfera positiva del equipo, lo que termina pasando es que aparecen resultados maravillosos, que a veces se transforman en ganar, a veces se transforman en conceptos o momentos únicos que le pasaron al equipo y no tiene por qué ser en un partido o en un campeonato, capaz que es en un día. Entonces creo que el tejido social o la red de contención que trae el equipo en el día a día trae mucho vértigo a la vida y sobre todo cuando en el deporte lo que te pasa es que el resultado está en la esquina todos los días. Entonces hay una presión extra que probablemente hace que saques tus mejores, pero también tus peores cosas, ¿no? En el momento más enojado, que se te vaya la voz o la boca con algunas cosas que no corresponden. Entonces, bueno, esa red de contención tiende a ser como un poco más profunda de lo que por ahí nos pasa en la vida diaria. Y en esto de esto que vos hablabas de la potencia, como los potencia los grupos, me imagino también hay una cuestión de desempeños dispares. Digamos, vos vas a un entrenamiento, proponés, esto decías, un drill, un trabajo, y hay atletas y deportistas que por sus condiciones físicas, somáticas, digamos, tienen capacidad para hacer algo y otros no. ¿Cómo se maneja eso para que no genere frustraciones? O sea, son pares trabajando juntos, pero con desempeños o con capacidades de hacer algo de manera bien distinta. Está buenísimo eso. El deporte es bastante cruel en ese sentido. Una vuelta lo hablábamos con un grupo de personas que son más outsiders del deporte y decíamos, si el departamento de recursos humanos de una empresa evaluara todas las semanas, y no solo eso, sino que publicara en redes sociales o en un diario el resultado de cuánto fue la persona, ¿no? Laburaste bien, 5, pudiste, 8, deberías haber pasado mejor la pelota, 3, y te prenden fuego adelante de todo el mundo. Eso le pasa a los deportistas constantemente. Y respecto bien a tu pregunta, es trabajar sobre el rol que nosotros esperamos de ellos. Porque muchas veces el deportista tiende, o por lo menos en el deporte de toma de decisiones, que son deportes colectivos básicamente los que yo me desempeño, muchas veces tenés un gap o una distancia entre lo que el deportista cree que es y lo que verdaderamente nosotros como staff técnico esperamos que le dé al equipo. Cuando esa ventana es muy grande y tenemos un conflicto en la esquina, o sea, enseguidita, porque o te reclama más minutos o cree que puede más, entonces tenés que ir llevando el empoderamiento, pero también con una cuota de realidad bastante drástica. Lo bueno es que eso se trabaja desde muy temprana edad. Entonces, a corta edad escuchan realidades que probablemente si no hubiesen pasado por ese lugar, les tocaría después de haber terminado la facultad o cuando salen al mundo del trabajo, del laburo, a realmente valerse por sí mismos. Entonces, hay una aceptación sobre eso. Y después es muy importante cómo construyas el contexto de poder comunicar. Particularmente, cada deporte tiene su cultura y tiene su forma de hacerlo. No hay ni mejores ni peores. Probablemente uno se sienta más identificado con una que con otra, que a mí ni que hablar que me pasa. Pero es muy importante generar los contextos semanales de poder setear y decir, bueno, el rol que esperamos de la persona. Y además de eso, cuáles son las actitudes, las formas, como para poder cumplirlas, para que se acerquen a entender que ellos son una pieza de un puzzle que cuando están todas las piezas encajadas vemos la imagen. Si eso no pasa, o te faltan piezas o la imagen es incompleta. Entonces, cuando eso pasa, que es de vez en cuando, bueno, aparece ese momento mágico, digamos, en donde, de vuelta, no me quiero parar en el resultado, pero va asociado muchas veces a poder conquistar cosas o generar un nuevo escalón que te da mucho más confianza para ir realmente a enfrentar lo que venga adelante.
Los entrenamientos son de las veces que te he visto y hemos compartido, o inclusive me ha tocado sufrirte, digamos, tienen una componente de decir, che, el ejercicio es este, hagámoslo, y eso básicamente podría estar escrito en un pizarrón y que los atletas fueran y cumplieran, digamos. ¿Cuál es el rol de una persona como vos o del entrenador para potenciar o articular o trabajar o qué agregado, qué ingrediente mágico hay desde el punto de vista del entrenador o del preparador físico, en tu caso, para que el grupo de pares se potencie todavía más? ¿Dónde están los atributos que vos agregás? Ahí, particularmente con eso, cada staff técnico, digamos, se compone de diferentes partes, ¿no? En estos años me ha tocado participar de todo. Y uno tiene que ajustarse mucho a la filosofía de la cultura del país donde está, del entrenador que lleva adelante todo esto, pero está muy claro que se tiene que generar mucho valor en relación al día a día que se está viviendo. De hecho, hay una gran preocupación sobre eso, y más allá de la programación, las formas en cómo se lleva la planificación es absolutamente determinante. En cómo hablas con uno, cómo hablas con otro. Si vos tenés 23 jugadores, tenés 23 formas de hablar diferentes a nivel individual. Después te mantenés en tu coherencia de línea de valores globales, en las 3-4 premisas que elegís, que son las colectivas, que quedan grabadas en el vestuario, que son cosas que repetís en todas las charlas, que son casi que se terminan volviendo monótonas de la cantidad de veces que las repetís, pero son como el marco, ¿no?, donde a partir de ahí va a pasar las acciones. Y después ahí va mucho en las habilidades de cada entrenador. Yo conozco grandes entrenadores que no tienen la capacidad de poder generar un entorno mágico, pero son grandes entrenadores. Y por otro lado, no son otros entrenadores que no son grandes pensadores del juego, pero tienen una capacidad de comunicación maravillosa. Entonces, a partir de ahí, el staff de soporte que somos nosotros, el preparador físico, el médico, el fisio, el psicólogo, me imagino, también. El psicólogo, asistentes técnicos, toda esa banda que trabajamos por detrás, nuestra tarea es tejer esas diferencias. Además de cumplir el rol que tenemos, ¿no? El fisio, rehabilitar gente, yo entrenarlos, llevar el programa de entrenamiento. Bueno, cada uno, más allá de cumplir su rol, tiene un rol no escrito, pero sí deliberado, charlado, hablado, intercambiado sobre cómo generar un contexto positivo para que las cosas se terminen desarrollando hacia el destino que en este caso tiene el deporte, que desgraciadamente a veces si no ganás parece que nada existiese, pero es ganar. Y al final eso también agrega un poco de pimienta, que es la presión, que hay que aprender a lidiarla. Y bueno, un poco lo que hablamos al principio, tener la red preparada para que cuando algo se salga del sistema, tratar de volverlo a encauzar o, desgraciadamente, a veces quedar afuera. Yendo esto de quedar afuera o festejar, digamos, una cosa que me surge mucho es, uno tiende a pensar que estos procesos son procesos de largo plazo, por un lado, ¿no? Por otro lado, venís de hace una semana de poner a Dominicana con el Che en el Mundial de Básquet, sacando en Argentina de visitante, y por lo que vos me has contado, son viajes cortos, que te vas 15, 20 días, trabajás muy intensivamente con un equipo o con un grupo de atletas. Entonces, si tuvieras que como decir cuáles son las claves en esos procesos cortos pero muy intensos, imagino, para que los pares se potencien y logren resultados inesperados, increíbles, improbables. ¿Qué es lo que pasa ahí o qué es lo que pasó ahí? Yo creo que el primer punto es la capacidad de hacer foco. Cuando vos tenés, es como ir al grano directamente con las 3 cosas importantes que sabés que le pueden traer el éxito al equipo, ¿no? La verdad que la victoria en Argentina, a modo de ejemplo nomás, fue algo que rompió con todos los papeles, ¿no? Que pagábamos 0.30 en el Supermatch, y la realidad es que lo que hubo, primero que hay una experiencia previa del conocimiento de los jugadores con nosotros, nos ven 10 días cada 3 meses o 4, dependiendo de cómo toque el calendario, pero sí trabajamos mucho sobre el foco de la semana. O sea, nosotros recibimos a los jugadores que llegan de distintas partes del mundo, en la sede que nos toque, si jugamos afuera o si jugamos en casa en Santo Domingo, y a partir de ahí, ese mismo día, lanzamos
no solamente cómo va a ser la semana en relación a la agenda, sino cuáles van a ser los 3 principales drivers en los cuales nos vamos a enfocar. Y generalmente uno va atado a la relación del equipo. ¿Por qué citamos N jugadores? Porque no siempre citas a los mismos. Entonces eso es una cosa muy interesante, porque uno lo que hace es como presentar de por qué están ustedes acá y qué esperamos de ustedes para esta semana. Y no solo eso, sino que qué esperamos para el lunes, qué esperamos para el martes, qué esperamos para el miércoles, y así sucesivamente hasta el día de juego. Y como jugás 2 partidos, probablemente juegues viernes y lunes, lo mismo hasta el lunes. Pues esta práctica va a ser para esto, esta práctica va a ser para Ale, esta práctica va a ser para Santiago, esta práctica va a ser para Juan y esta para Pedro. Y de ellos esperamos esto y esto. Después hay una pata de estudio, como si fuera de estrategia, es bastante importante. De hecho, en tiempos tan cortos hay cientos de horas dedicadas al scouting, a analizar al rival. Y a partir de ahí uno lo que entrega es como el plan de juego y el plan de juego individual, tanto en defensa como en ataque. E inclusive nosotros hablamos mucho, sobre todo en Dominicana, de lo espiritual. Que es una pata muy importante para nosotros. Muy olvidada a veces también, ¿no? Recontra olvidada. Por suerte cada vez más está arriba de la mesa, dependiendo de las culturas, pero por suerte está cada vez más arriba de la mesa. Se habla, es una cosa importante, se rompe el mito, se rompe el tabú de poder hablarlo, pero hay mucho en relación a la pata filosófica de creer en cosas que no son tangibles, que no es ganar o perder, pero que nos acercan a tener identidad. Entonces, una cosa muy, muy importante para nosotros es, en cada ventana, que venimos aislados, que no tenemos continuidades, cada vez que el pueblo dominicano ve al equipo jugar, se tiene que sentir absolutamente identificado y orgulloso. ¿Cómo nos sentimos identificados y orgullosos? Si hay una pelota al suelo, me tiro de cabeza. Si hay un cambio, abrazo a mi compañero. Si erro un tiro, voy y me acerco y le doy una palmada. ¿Sí? Entonces, uno empuja todas las situaciones no controlables fundamentalmente para manejar la frustración. Que es lo único que debemos tenerlo ahí con mucho cuidado, y sobre todo previamente manejar los niveles de ansiedad. Todo lo no controlable, saquémoslo de nuestra cabeza y hagamos foco. Luego de esta primera parte en la que hablamos mucho del rol del líder, el entrenador en el grupo de pares en el deporte, te invito a escuchar esta segunda mitad con Santi, donde abordamos temas que tienen que ver con el deportista como individuo, como parte de un todo y como eslabón en una cadena que tiene una potencia mucho mayor a la que tienen los propios egos personales. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.